dice que Jesús nos vino a traer libertad. ¿Cuántos están libres esta noche? Aplaudiendo así este merenguito. Puedo vivir, puedo gozar, puedo... Muy buenas tardes y gracias por estar sintonizados con nosotros en este su programa Conocimiento en Acción, Mesa Redonda, presentado por la Iglesia La Casa de Fe Internacional, donde el conocimiento de la gracia de Dios es tu éxito. Yo soy Leo y con nosotros se encuentra Elsa. ¿Cómo está Elsa? Muy bien, bendecida con éxito para ser de bendición. Y también se encuentra Federico. ¿Cómo está Federico? Y disfrutando del favor inmerecido. Qué tremendo, qué tremendo. Y por supuesto se encuentra con nosotros nuestro pastor, Freddy Baños. ¿Cómo se encuentra, pastor? Muy bien, Leo, muy bendecido. Bueno, pastor, he estado esperando con ansiedad el poder participar con ustedes en esta sesión, ya que soy testigo del poder libertador que esta enseñanza del verdadero evangelio de la gracia y el favor inmerecido de Dios producen, y tenemos que admitir que ha traído un cambio radical y un avivamiento en una verdadera manifestación de milagros en todas las áreas de nuestras vidas. Pastor, déjame hacerle una pregunta. ¿Por qué es tan importante conocer el verdadero evangelio de la gracia? Porque Dios dice en su palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y el evangelio de la gracia es la única respuesta y solución a todos los problemas del hombre. Y como si fuera poco, Satanás se ha dedicado a pervertir el verdadero mensaje del evangelio de la gracia para que cuando los cristianos oigan tan solo la simple mención de ese título, piensen que es algo diabólico y falso. Y esto es aún peor entre las iglesias de origen latino, entre la ignorancia de la cultura hebrea y por causa de la exposición de falsos maestros que verdaderamente se dedicaron a pervertir el significado de cuál es la verdadera obra de la cruz para la salvación de nuestras almas, han producido un rechazo al sistema que Dios nos dio para restaurar todas las cosas. Es verdad, muchas veces la gente escucha ese evangelio de la gracia y se echan para atrás, para rápido. Pastor, ¿cuál es el verdadero evangelio de la gracia? Las buenas noticias de que ahora no hay condenación para todas las personas que han nacido de nuevo, que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ya están perfectamente perdonados, que no estamos bajo la ley y que el ser justo, santo y el agradar a Dios no depende de mi capacidad de hacer obras o guardar los 10 mandamientos. Nacer de nuevo es un evento sobrenatural que Dios provee a todo el que reconoce que Jesús es Dios y que se hizo hombre para vivir perfectamente de acuerdo a la justicia y la santa demanda de la ley de Dios. Y después de haberse satisfecho dicha demanda, alcanzó favor ilimitado y decidió intercambiar con nosotros todo lo bueno de Él por todo lo malo de nosotros. La Biblia dice en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. En otras palabras, hubo un intercambio de naturaleza. Nosotros le dimos la naturaleza de pecado y la condición. Él nos dio a nosotros la naturaleza de la justicia que Él se ganó, porque Él cumplió los mandamientos de Dios y por eso fue declarado justo. Ahora nos da esa justicia, esa condición, como un regalo, sin tener que haber hecho nada. El versículo 16 de Juan, el Evangelio, capítulo 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito, traer salvación a todo el mundo. Todo el mundo lo conoce, Juan 3:16, pero no leen el 17. No leen lo que sigue todavía más. Mira, el 18 dice, el que en él cree no es condenado, punto. No hay más condiciones. El que en él cree no es condenado. Como que Dice, ahí está la clave, ¿no? esa es la clave. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, la gente no se van al infierno por causa de sus pecados, se van al infierno por rechazar la única salvación que hay, que es Jesucristo. Si rechazamos al Hijo, estamos rechazando la única vida.
Uno no se pierde por el pecado, uno se pierde por no aceptar el perdón del pecado. El pecado ya fue perdonado, lo que pasa es que no aceptamos el perdón. Es como tener $1,000,000 en el banco y no saberlo, y vivimos como unos pobres y no tenemos el acceso al dinero teniéndolo ahí. Y peor es aprender o saber que tienes el $1,000,000 y aún así rechazarlo. Esa es la razón por la cual la gente se va al infierno. Ya eso es ser necio, entonces. Y así se comporta la mayoría de la gente. Versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quiero especificar que ese versículo 21 no está diciendo el que hace buenas obras, dice el que practica la verdad. La verdad es lo que acabamos de decir, que Cristo se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. Así que no está hablando aquí tampoco de obrar, está diciendo de practicar la verdad, que es recibir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pastor, entonces, ¿por qué se hace tanto énfasis en las iglesias sobre el hecho de que las bendiciones de los cristianos dependen de su comportamiento? Por ejemplo, yo he escuchado que Deuteronomio 28 es el estandarte de Dios para bendecir al cristiano. Primeramente, permítanme enfatizar el hecho de que esa enseñanza es la más común entre los círculos cristianos. El error consiste en que la mayoría de los cristianos no entienden la diferencia entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Por ejemplo, Deuteronomio 28, como usted acaba de mencionar, dice así el versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Vamos a parar ahí un momentito. Noten que dice, y la condición es que esto acontecerá si es que podemos oír, uno, atentamente, para poder guardar y poner por obra todos los mandamientos. Aquí está hablando del pacto de la ley. La ley demanda actuación, demanda obra. La ley dice, o haces tal cosa o mueres irremisiblemente. Bueno, eso es lo que está diciendo Dios. Dios está tratando de decirle a los hebreos que la ley es bien estricta y por eso le dice, esta es la condición. Si tú guardas estos mandamientos perfectamente, mira lo que va a pasar contigo. Que Dice, ninguno puede, ¿verdad? No se puede hacer, pero ese era el propósito de Dios, que Israel se diera cuenta tratando de hacer los mandamientos que no podía. Por eso dice el versículo que continúa, dice, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Así que ahora empieza a decir, mira, si tú puedes obedecer esta ley perfectamente, mira todo lo bueno que te va a pasar. Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en tu ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Y continúa hablando de la cría de las vacas de ellos, porque acuérdense que está hablando de Israel. Dice, benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Por más que nosotros querramos traducir esto espiritualmente, tenemos que entender que Dios le estaba hablando bajo la ley. Entonces dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. O sea, todas esas cosas son buenas porque se llaman la bendición como resultado de obedecer la ley. Pero miren ahora la diferencia. Del versículo 15 en adelante, Dios empieza a decir, pero te acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir con todos sus mandamientos y sus estatutos, dice que todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Si nosotros quisiéramos entonces llevarnos por la ley, caemos entonces más en el versículo 15, donde empiezan las maldiciones que donde empiezan las bendiciones. El problema es que eso es lo que se enseña hoy en día. Se enseña utilizando, por ejemplo, Deuteronomio 28 y se le dice al cristiano, si tú te portas bien, si tú guardas los mandamientos, entonces Dios te bendice. Bueno, pero es que la Biblia dice que ninguno puede. Por eso es que el contrario es que tenemos que entender que cuando tiene que ver con la gracia, ya no depende de nuestras obras, sino de lo que Cristo hizo. Si nosotros en una iglesia o en un lugar donde hay cristianos vamos a enseñar que el cristiano puede entrar en maldición por causa de su desobediencia, entonces todos estaríamos en maldición. Y habría que quitar de la Biblia Romanos 8 que dice ya no hay condenación para los que están en Cristo. La realidad es que esto no puede aplicar a la vida de un cristiano porque ya nosotros hemos sido libertados de la ley y la Biblia dice que estamos en el pacto de la gracia. Esa es la diferencia que hay. Pastor, entonces, ¿cómo funciona la bendición y la maldición en el pacto de la gracia? La respuesta está en Gálatas 3.
donde dice el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Ve lo que dice? Si tú vas a depender que tu justicia sea por causa de tu obediencia perfecta a la ley, dice, vas a estar bajo maldición. Porque como tú dijiste ahorita, nadie puede guardar la ley. Entonces dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Ese es el problema, que uno trata de cumplir la ley, uno trata de hacer ciertas cosas, pero no puedes cumplirla toda. De acuerdo a esto, eres culpable de toda la ley, porque si fallas un mandamiento, lo fallaste todo. El problema es que en la iglesia, como ya se sabe que no se puede hacer, se le dice a la gente, bueno, trata de hacer lo mejor que tú puedas. El problema es que tú no puedes utilizar la ley de acuerdo a tu conveniencia. La ley está puesta para exponer que tú eres un pecador y que no puedes cumplirla. A propósito, la Biblia explica que todo esto sucedió para que eventualmente pudiéramos venir a Cristo. Pero vamos a seguir leyendo. Quiero que vean esto bien importante. Dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿quién es el justo verdaderamente? Pues ya habíamos leído que Cristo se hizo pecado para hacernos, convertirnos a nosotros, no por nuestras obras, sino por lo que Él hizo, hacernos la justicia de Dios. Así que ahora nosotros somos los justos, no por lo que hacemos, sino por la condición que hemos heredado, una condición de justicia. Y dice aquí que el justo vivirá no por las obras, ni por los mandamientos, sino por la fe. Y la ley no es de fe. Así que mientras más enseñemos los 10 mandamientos y obrar y actos y obras para poder agradar a Dios, estamos poniendo a la gente bajo la ley y dándole más carga, poniéndolo bajo el yugo de la esclavitud. Dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Mira el versículo 13, aquí viene la buena noticia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. En otras palabras, todas esas maldiciones que decía que iba a recibir si no obedecían la ley, ya no estamos bajo maldición. Al contrario, ahora que hemos sido libertados de la maldición, podemos gozarnos en que no hemos sido libertados de la bendición. Así que tú puedes ser bendecido por Cristo sin tener que preocuparte por la maldición. Eso suena como buenas nuevas, ¿no? Eso es exactamente porque llamamos, ¿verdad?, el evangelio de la gracia de Dios. Ahora, mira lo que dice el versículo 15. Pablo dice, hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno, a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga. Mucha gente lee eso y no se dan cuenta de lo que están leyendo. El pacto fue ratificado con Cristo desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando la ley llegó, ya realmente la gracia existía. La ley vino no porque Dios demandaba que el hombre tenía que cumplir sus mandamientos, porque el hombre tenía que ser recto. No, Dios sabía nuestra condición. Lo que Él quería era demostrarnos a nosotros que nuestra condición era de pecadores, que no podíamos cumplir la demanda santa de Dios. Y ahora, entendiendo eso, nos dirigimos hacia Cristo. Versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien le fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ya sabemos que el mediador es Jesucristo. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, dice, no, en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Todo el mundo está descalificado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Y mira el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos todos confinados a la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. En otras palabras, la condición del hombre es una condición antes de Cristo de maldición. Y no importa lo que el hombre haga para poder recibir la justicia, no hay nada que pueda hacer excepto entregarse a Jesucristo. Ninguna buena obra te puede dar la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. La realidad es que, como dice aquí, ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay ni varón ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje sois y herederos según la promesa. Pastor, ¿qué es el pecado y cómo funciona? La respuesta está en Romanos 5. Versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Esto es lo que sucedió. Adán cometió el pecado, pero Dios pasó la condición a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos nosotros, si hubiéramos tenido la posición de Adán, hubiéramos hecho lo mismo. Muchas personas piensan que eso es injusto. Claro, pero lo que ellos no saben es que si ellos hubieran sido Adán, hubieran hecho la misma cosa que hizo Adán y Eva. ¿Cuántas veces le echamos la culpa a Adán por cosas, no? Y por eso mismo es que Jesucristo dijo, no mires la pajita que está en el ojo de tu hermano cuando tú tienes un tronco completo en el ojo tuyo. Mira lo que dice el versículo 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. En otras palabras, Dios consideró los pecados de todo el mundo antes de hacer esto y los puso todo en Cristo para que al Cristo pagar justamente, recibir el juicio de Dios por todos esos pecados, entonces pudiera darnos justificación. Versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, oiga lo que dice aquí, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dos cosas bien importantes. El don de la justicia que lo recibes al aceptar a Cristo, pero sobre todo dice recibir abundancia de gracia. Por eso nosotros entendemos lo que quiere decir la Biblia cuando dice Él vino a darnos gracia sobre gracia y más gracia. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El propósito es que si tú recibes mucha gracia o mucho conocimiento de lo que Cristo hizo en la cruz por ti, vas a poder reinar en la vida. Versículo 18 dice, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahí está la clave. Él tuvo que a través del pecado de Adán culparnos a todos para poder a través de Cristo liberarnos a todos. Eso es correcto. Si Dios no hubiera hecho eso, tuviera que juzgar cada uno el día que entonces cometieron pecado. Claro está, la realidad es que Dios quería que Cristo muriera solamente una vez y para siempre, no que tuviera que morir por cada individuo una vez y otra vez y otra vez. Así que de esa manera, pasando el pecado a todo el mundo, así también puede justificarlos a todos con la vida de un hombre que vivió perfecto, Dios que se hizo hombre. Pastor, ¿entonces Dios está ignorando nuestros pecados? Al contrario, Dios castigó a Cristo severamente, tomando todos mis pecados, los del pasado, presente y futuro, más la condición de pecado, y condenó el pecado en la carne para eventualmente destruir el cuerpo de pecado. Fuera injusto si Dios nos condena por los pecados que ya Él castigó en la persona de Cristo. La verdad es que Dios es justo justificando al pecador. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. ¿Cómo fue eso? La explicación de Pablo en Romanos 4 nos explica eso. Dice el versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. En otras palabras, si fuera por lo bueno que fue Abraham, pudiera decir, tengo de qué gloriarme, hice cosas buenas, pero mira lo que dice ahí, pero no para con Dios. En otras palabras, ninguna de nuestras obras pueden justificarnos o cambiar nuestro estatus delante de Dios. Por más buenas que sean tus obras, Dios dice en su palabra que nuestras obras de justicia para Él son trapos de inmundicia. En otras palabras, no hay nada que tú puedas hacer para cambiar la manera en que Dios te ve, excepto estar en Cristo. Si estás en Cristo, tampoco hay nada que puedas hacer para cambiar la manera en que Él te ve. Si no estás en Cristo, te ve como pecador. Pero si estás en Cristo, te ve como la justicia. No importa lo que tú hagas. El problema es que los cristianos no nos vemos así. Nos vemos como si estamos sucios, imperfectos, como si no somos dignos de que Dios ni nos mire. Porque ellos piensan que su justicia depende de sus obras. Y lo que nosotros tenemos fue atribuido a nosotros. Fue un regalo, se nos dio. Es una justicia que no nos pertenece individualmente, pero nos pertenece porque nos unimos con Cristo. La Biblia dice que el que se une con Cristo es un mismo espíritu. Y también dice la Biblia que ahora Cristo y yo somos uno. Así que Dios tomó todo lo malo mío, lo puso en Cristo, pero también lo deshizo, lo desechó y lo destruyó. Por lo tanto, no existe. Pero ahora tomó todo lo bueno de Cristo, la justicia, y me la dio a mí, me la atribuyó.
Entonces, cuando Dios me ve justo. Mire lo que dice el versículo 4. Dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. En otras palabras, si tú tratas de venir a Dios por tus obras, Dios va a decir, bueno, ahora te tengo que pagar de acuerdo a tus obras. Y ya sabemos que las obras siempre son malas. Así que, ¿cuál va a ser el pago? Va a ser malísimo porque si no sirve. No sirve, siempre va a ser una mala paga porque nuestras obras ya son malas. Así que no es bueno venir a Dios y decirle, Señor, mira lo mucho que yo ayuné, mira lo mucho que lloré, mira lo mucho que yo hice, porque al final de todo, ninguna de esas cosas para Dios realmente cuentan como obra de justicia. Mira lo que descubrió. Versículo 4, nuevamente, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El simple hecho de creer, ya Dios te ve como una persona justa. Ahí está la fe. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. ¿Noten eso? Atribuye justicia sin obras, No tuvo que hacer nada. diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. No está hablando de las iniquidades del pasado solamente, dice las iniquidades plural, todas las iniquidades. Y dice, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Quiere decir, para los hebreos. Dice, no, también para los gentiles. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando bajo la ley? No. La Biblia dice que a Abraham le fue contada como justicia antes de que la ley viniera. Así que ahora nosotros, los que no somos hebreos, tenemos la ventaja de que en Cristo podemos participar de esta tremenda bendición. El versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En otras palabras, Dios promete que la victoria del cristiano, el ser heredero del mundo, está basado en nuestra habilidad de creer lo que Él dice y no en nuestra capacidad de obrar para ser bueno. Básicamente todo lo que hay que hacer es creerle a Dios. Es muy importante porque el problema es que en las iglesias se enseñan que si tú obras bien, vas a traer un resultado a tu vida, pero es al contrario. La Biblia dice, si tú crees bien, entonces vas a traer un resultado. Aún tus obras dependen de lo que tú creas. Tú dijiste ahorita que los cristianos se ven sucios. Bueno, si tú crees que tu pecado te ha ensuciado después de haber venido a Cristo y que ahora la sangre de Cristo no tiene efecto en tu vida por causa de que pecaste, ahora eso te va a causar a ti obrar de acuerdo a cómo tú te sientes. Por eso la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú te ves sucio, te vas a comportar sucio. Hay personas que se ensucian por algún pecado que han cometido y dicen, si ya yo estoy sucio, pues ¿sabes qué? Ya voy a seguir haciéndolo. El que se ve limpio porque sabe que está limpio, aun cuando cae en un pecado, cuando en una debilidad cae en tentación, dice, pero un momentito, yo soy la justicia de Dios. Yo no tengo que estar envuelto en esto. Se aprovecha del beneficio y eso produce buenas obras. Se trata de la manera de pensar de cómo uno se ve. Todas las mujeres se pueden identificar con esto y también los caballeros. Imagínense una mujer vestida como una princesa con tremendo traje. No va a desear tirarse al fango porque está bien vestida. Lo mismo sucede con los cristianos cuando se ven de acuerdo a lo que Cristo ha hecho en nosotros. No queremos, nos alejamos del pecado porque de por sí nosotros somos una nueva creación. Somos luz, no tiniebla. Pastor, si la justicia es un regalo atribuido, ¿por qué se hace tanto énfasis en que tenemos que guardar los 10 mandamientos o portarnos bien para agradar a Dios? Porque los maestros no saben que ya nosotros agradamos a Dios y que Dios no nos creó para demandarnos comportamiento, sino que el plan de Dios ya tenía la intención de producir un comportamiento correcto con la unión del hombre y Dios en la forma de Cristo. En otras palabras, quiero que entiendan esto. Los pastores ven cuando hay pecado en la iglesia y dicen, hay que darle más ley, hay que decirle más, no hagas tal cosa, no hagas tal cosa. Pero ellos no saben que mientras más ley tú le das a la gente, más estás fortaleciendo el pecado. La Biblia dice que la fuerza del pecado es la ley. Así que mientras más tú digas no toque, más quieren tocar. Es como la pared pintada, ¿verdad? Dicen no toque, pintura fresca, ¿y qué hace todo el mundo? No, peor todavía, cuando estás en el carro y dice, no mires para atrás, que hay un guardia atrás. Y todo el mundo se mira para mirar a dónde está el guardia. Todo el mundo mira el cuello. Eso es lo que sucede con la ley.
La ley demanda, la ley te dice tienes que hacer tal cosa. Un ejemplo que yo escuché que me dio mucha gracia es que es como una persona que es calva, ¿verdad? La ley dice tienes que tener pelo y tú dices, pero es que todos los días se me está cayendo. La gracia dice recibe pelo. Imagínate tú, ¿sabes lo que le dice Piojo al calvo? Dime. Le dice, no te agaches, que me caigo. No tiene de dónde agarrarse. La realidad es, amado, que tenemos que entender que la ley fue dada para exponer nuestra condición. La gracia fue dada para cubrir nuestra condición, para que no estemos desnudos, sino vestidos de la gloria de Dios. Es la solución perfecta que Dios nos da. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre el evangelio que Pablo predicaba versus lo que hoy se predica en la mayoría de las iglesias? Hoy en día se predica un evangelio mezclado entre la gracia y la obediencia a la ley. Los cristianos piensan que Dios nos salvó para que ahora vivamos tratando de perfeccionar la obediencia. La verdad es que el comportamiento y la obediencia son resultado de creer correctamente. Yo no estoy en contra de la obediencia, solamente que hay que obedecer lo correcto. Hoy en día los cristianos obedecen lo incorrecto, como dije ahorita, los mandamientos o aún interpretaciones de hombres que no tienen nada que ver ni siquiera con los mandamientos, pero terminan siendo obras de hombre igual. Hay muchas iglesias que ponen muchos reglamentos y muchas cosas que son interpretaciones que han hecho ellos mismos. Es correcto. Y entonces culpan a uno por no poder seguir los reglamentos que han puesto ellos, que no tienen nada que ver ni con la Biblia. Entonces la gente anda encargado. Se olvidan que Jesucristo dijo, tomen mi carga sobre ustedes porque mi carga es liviana. Y dijo, y mi yugo porque mi yugo es fácil. Así que la realidad es que la gracia no te va a ofrecer una carga nueva. La gracia te va a libertar de la carga y del yugo difícil. Hay muy pocos cristianos que piensan que el cristianismo es fácil y liviano. Es correcto. Los consejos y las advertencias siempre son, agárrate ahora porque ahora sí se te va a poner la cosa. Ahora el diablo va a venir contra ti con todo lo que tiene. Especialmente cuando la gente se bautiza en las aguas, que le dicen, ahora que te bautizaste, ahora el diablo te va a atacar con todo. La realidad es que tú no tienes que tenerle miedo al diablo, porque el diablo no puede hacer nada contra ti, porque tú perteneces al amado. Y la Biblia dice que, y Dios, el Señor Jesucristo declaró, diciendo, nadie puede arrebatarte de mi mano. Tu salvación está segura, está protegida. Tienes que entender el ejemplo. Mira Gálatas 3, como el apóstol Pablo dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué dice como crucificado? Porque lo que le está diciendo es, ya yo les presenté a ustedes la obra perfecta de la cruz. En la cruz, Dios puso todos los pecados, todos los hombres, sobre Jesucristo, pasado, presente y futuro. Cuando tú cometes un pecado en el futuro, ese pecado ya no existe. No hay nadie tomando una lista en el cielo de todos tus pecados. Ya eso no existe. Entonces dice, esto solo quiero saber. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Noten la pregunta. ¿Por las obras, tu habilidad o por el simplemente oír con fe? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Así que él dice que las obras de guardar los 10 mandamientos o de guardar obras de hombre o capacidad nuestra para agradar a Dios es una obra de la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El pacto de Dios con Abraham consiste de esta manera. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, no de obras, los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, no por las obras, a los gentiles, dice, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. ¿Se acuerdan cuando le dije que ya Abraham había recibido la predicación del Evangelio? Cristo murió desde antes de la fundación del mundo. Así que la gracia existía antes de la ley. Y Dios le declaró diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo? Porque es un nuevo pacto, un nuevo sistema que te da la capacidad verdadera de estar bien con Dios y desarrollar una buena relación con Dios. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Tú quieres saber por qué tú no estás siendo bendecido como deberías? Porque te estás tratando de justificar por la ley o por obras. Estás tratando de decirle al Señor, bueno,
tengo que matar la carne, yo tengo que adquirir santidad, yo tengo que adquirir justicia, yo tengo que comportarme mejor. Y lo que no sabemos es que todas esas cosas ya las tenemos. Estamos tratando de llegar a un lugar donde ya estamos. Y eso es frustrante. Si yo te digo, entra al cuarto donde ya tú estás metido, te vas a frustrar porque ¿cómo vas a entrar si ya entraste? Ya estás ahí. La Biblia dice, estamos ya sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ya estamos, no es que vamos a estar, ya estamos. Ahora, miren estos versículos importantes. Del 10 en adelante dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Escuchaste eso? Eso quiere decir que si tú estás tratando de justificarte por la ley, ahí entras en maldición. Más claro que eso no puede estar. Como dice aquí, y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas. Hay gente que hoy en día, por ejemplo, hace mucho énfasis en que hay que guardar el sábado, por ejemplo. Ellos no entienden que eso es un mandamiento de la ley. Y si tú vas a guardar el sábado, entre comillas, porque de todas maneras no puedes, pero vamos a decir que vas a guardarlo porque no vas a ir a trabajar y ese día vas a ir a la iglesia. Para tú verdaderamente cumplir ese día, tú tienes que tener un descanso perfecto, porque el sábado no es cuestión de no ir a trabajar. El sábado es una cuestión de guardarlo perfectamente. Eso quiere decir estar en total paz, no tener pensamientos de las cuentas, de los problemas de los hijos, de los problemas de aquello. Eso no es estar en paz. Así que, primeramente, no podemos cumplir la ley en perfección. Pero vamos a decir que tú digas, ok, voy a guardar el sábado. Bueno, ¿y qué pasa con los otros 9? Ahora tienes que guardar los otros 9. Porque si vas a guardar el sábado, estás obligado a guardar toda la ley. Y eso nadie lo dice. Dice, no, el sábado sí, pero lo demás, justifícate por Cristo. Eso no se puede. Eso se llama una mezcla de gracia y de la ley. Mire lo que dice el versículo que le sigue. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya estamos redimidos de la maldición de la ley, pero si nos redimió de la maldición de la ley, quiere decir que no nos redimió de la bendición de la ley. Al contrario, ahora porque Cristo cumplió la ley perfectamente y nos está dando el crédito a nosotros, tenemos la bendición y no tenemos que tener la maldición. Para que en Cristo Jesús dice la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y mire el versículo 4 de 2 Corintios 3. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no el viejo. Pacto no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra, la ley, mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Yo he escuchado de gente que dicen que la letra mata, eso es tener mucho conocimiento y no ponerlo por obra. Eso es sacar fuera de contexto lo que dice aquí la Biblia. La Biblia está hablando no de la letra, lo que está escrito en lo que está en las páginas, se refiere a la ley. Cuando dice la letra mata, lo que está diciendo es la ley mata. Sí, porque ahí mismo lo dice en el versículo 7. Fue grabado con letras en piedras. Los 10 mandamientos fue lo único que fue grabado en piedras. Hay mucha gente que dice, no, aquí está hablando solamente de los sacrificios de los animales, las leyes rituales de los levitas en el Viejo Testamento, pero ninguna de esas cosas fueron grabadas en piedra. Así que está hablando exactamente de solamente 10 mandamientos. 10 mandamientos fueron los que fueron escritos en piedra, cuando aquí dice que ese ministerio es ministerio de muerte, la gente como que nunca habla de eso. Lo leen, pero no hablan de eso. No, es que leen el verso 6, pero no van al 7. No van al 7, ¿verdad? Como que lo brincan. Ahí dice claramente que los 10 mandamientos se le llama el ministerio de la muerte. Ahora, ¿por qué? Porque si tú tratas de justificarte por la ley te va a matar. Por eso se le llama el ministerio de la muerte. Ahora, aquí podemos ver la mezcla. Mucha gente no reconoce lo que aquí está hablando porque no sabe la historia. Pero lo que está hablando es que Moisés, cuando subió por segunda vez a recibir los 10 mandamientos, porque la primera vez tuvo que quebrantar la ley porque ya el pueblo estaba quebrantando la ley cuando él regresó de la montaña. Cuando él por segunda vez fue a recibir los 10 mandamientos, en realidad no fue a recibir los 10 mandamientos, porque la primera vez la Biblia dice que Dios los escribió con su dedo, pero la segunda vez Dios le dijo, hazlos tú ahora en tabla. Ya Dios se había cansado de estar escribiendo leyes. Pero la realidad es esta, a Dios no le interesaba tanto la ley. ¿Sabe para qué Dios llamó
a Moisés al monte? Se pasó 40 días y 40 noches. Yo estoy seguro que uno no necesita 40 días y 40 noches para escribir 10 mandamientos. ¿Tú has tratado de escribir con una piedrita y un lapicito? La realidad es que Dios se pasó todo ese tiempo hablándole a Moisés de su hijo, de la gloria de su hijo. Le dijo, mira, el tabernáculo va a ser con columnas de oro, va a ser con estos materiales, con púrpura, con azul, con rojo, todas esas cosas que hablan y expresan la belleza del Hijo de Dios. Y cuando Dios empieza a hablar de su Hijo, la gloria empieza a fluir. Por eso, cuando Moisés descendió la segunda vez, dice que el rostro le brillaba. En la gloria. No está basado en los 10 mandamientos, está basado en la exposición del Hijo de Dios. Sin embargo, dice la Biblia que en vez de la gente correr hacia Moisés, corrieron de Moisés. Dijeron, ahí viene otra vez con las tablas, va a morir un montón de gente otra vez. La primera vez que Moisés descendió del monte, murieron 3,000 por causa de que la ley los juzgó. Sin embargo, cuando el Espíritu vino sobre la iglesia por primera vez, no en el monte de Sinaí, sino en el monte de Sión, la Biblia dice que 3,000 nacieron de nuevo ese día. ¿Qué diferencia? Tremenda diferencia. La ley mata, pero el Espíritu da vida. Esa es la diferencia. Así que lo que pasa hoy en día realmente es que tenemos una gran mezcla entre el Evangelio de la gracia y también la ley. Entonces, ¿qué sucede con el cristiano cuando vuelve a cometer un pecado? ¿No dice la Biblia que debemos de arrepentirnos y pedirle a Dios que nos perdone nuevamente? Ese concepto es una muy mala interpretación de parte de los maestros modernos porque han tomado una escritura y la han sacado fuera de contexto. Mira, ese versículo está basado, o esa enseñanza, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero antes de entender lo que el versículo dice, porque el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si yo enseño eso solamente ahí, sacándolo fuera de contexto, claro, puedo desarrollar una doctrina, pero eso no es lo que dice ahí. Juan estaba hablando a un grupo de hebreos y entre los cuales también había un grupo de agnósticos. En esos tiempos Juan tenía una lucha con personas que decían que ellos no eran ni pecadores ni había pecado en ellos. Por lo tanto, cuando él empieza a hablar, les está testificando, diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante a Jesucristo, el verbo de la vida. Dice, y nosotros lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, Él está testificando. Si te mantiene en contexto y continuamos leyendo, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo puede ser el gozo de alguien cumplido? Naciendo de nuevo. Tú no tienes gozo hasta que no tienes a Cristo, hasta que no tienes la verdadera salvación. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Aquí viene el evangelismo. Y os anunciamos que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No está hablando a los cristianos de que si decimos que somos cristianos, pero hacemos cosas malas. No, aquí está diciendo, si decimos que hemos nacido de nuevo, pero no hemos nacido de nuevo, estamos en tinieblas. Tú puedes estar o en la luz o en las tinieblas, pero tú no puedes estar un día en la luz, otro en las tinieblas. Un día en la luz, otro en las tinieblas. Dice aquí, pero si andamos en luz, como Él está en luz. La luz no es buenas obras, la luz es una dimensión. Si estamos en luz, no dice si estamos haciendo cosas buenas. Si estamos en luz es porque hemos nacido de nuevo, estamos en una nueva dimensión. Dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y automáticamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué tenemos comunión? Bueno, porque solamente los que han nacido de nuevo se pueden identificar uno con el otro. Si estamos diciendo como esos agnósticos que no hemos pecado, como dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces lo que está hablando es cuando uno viene a Cristo por primera vez. Él está testificando a personas que no han nacido de nuevo. Entonces nosotros tomamos ese versículo y lo hemos cambiado y convertido en una doctrina. Le decimos a los cristianos que lo que tú tienes que hacer cuando tú pecas es arrepentirte de tus pecados, pedirle a Dios que te perdone y entonces te perdona. Lo cual es asumir que Dios no te ha perdonado. Y si asumes que Dios no te ha perdonado, entonces literalmente estás diciendo que la sangre de Cristo no es poderosa y efectiva
para cumplir el propósito de Dios. Es muy importante entender eso, porque de otra manera, siempre que tú pecas, te vas a sentir culpable, sucio, y vas a venir a Dios a decirle, Señor, volví a hacer lo que te dije, que no iba a hacer más, me siento mal, no sé cómo acercarme. Por eso es que hay tanta gente que se han deslizado, se han ido de las iglesias, porque se sienten cargados, se sienten sucios. Sin embargo, ya hablamos que Cristo murió por todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, lo que no hemos cometido todavía. Pedirle perdón a Dios por un pecado que ya Él te perdonó desde antemano, el cual tú le pediste perdón el día que te entregaste a Cristo, sería decirle, como tú no me has perdonado, pues te tengo que pedir perdón otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. O peor, decirte que el perdón que me diste ya no vale No nada. funciona. Es como decir, la sangre de Cristo tiene que volverme a limpiar. La sangre de Cristo te limpió una vez y para siempre. Mira, otra muy mala interpretación es que los cristianos no saben que una vez que tú cometes un pecado ahora, ese pecado ya fue juzgado. Por lo tanto, aunque tú lo cometiste en la carne o en el cuerpo, como dice aquí Pablo, realmente ya no existe. Tú dices, bueno, pastor, eso suena como una buena excusa. Pero eso es lo que Pablo dice. Mira lo que dice Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, apruebo que la ley es buena. En otras palabras, la ley está diciendo, sí, eres un pecador. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi cuerpo, no mora el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dios limpió el alma por completo, pero el pecado o el virus del pecado se quedó en el cuerpo. Entonces el versículo 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso suena como tremendo trabalengua. ¿Verdad que sí? Lo que le está diciendo es, yo tengo una condición de pecado en el cuerpo, pero no en el alma. Cuando yo peco, realmente no soy yo el que peco, sino es el virus que está en mi cuerpo, porque en el cielo ya no es contado. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que me lleva cautivo. Dice, a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ahora declara él. En esta condición estoy muy mal. Dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de la muerte? Y ahora dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Inmediatamente que él declara eso, miren el capítulo 8, versículo 1 de Romanos, que es una continuación, declara diciendo, ahora pues, ahora, después que recibí a Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si tú estás leyendo una traducción como la Reina Valera, yo quiero que tú sepas que esa segunda parte que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esa traducción no existe en el verdadero manuscrito. En otras palabras, en la epístola del apóstol Pablo, él no escribió diciendo los que no andan conforme a la carne. Eso no existe. Hay muchas versiones que ya lo han eliminado, especialmente en las versiones en inglés. Eso es correcto. Porque lo que está diciendo Pablo es que él es miserable estando bajo la condición de pecado. Pero ahora que está en Cristo, dice, ya no hay condenación. En otras palabras, aunque hay momentos que voy a hacer lo que no quiero, dice, con todo y eso, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado. Él no está hablando de pecar voluntariamente o porque quiere, sino es que peca por debilidad. Es que hay una condición en su cuerpo que se llama la concupiscencia, de la cual habló a Santiago cuando dijo, cuando tú peques no digas que es que Dios te tentó, es que hay una concupiscencia dentro de ti, el cual te hace débil cuando eres tentado. Por eso la gracia, el conocer lo que Dios ha hecho por ti, te fortalece para que le digas que no al pecado. Ya de por sí tu naturaleza no quiere las tinieblas, pero aun cuando te seas tentado por esa razón, tienes que acordarte que no hay condenación para los que están en Cristo. Mira lo que dice en el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en el cuerpo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya sabemos que la palabra carne aquí traduce cuerpo. Así que esto es otro error que cometen en las iglesias. Dicen, pastor, ese cristiano anda en la carne. No hay tal posibilidad. Si tú eres cristiano y necesitas de nuevo, tú no puedes andar en la carne, porque ya sabemos que la carne es que la vieja naturaleza.
Una fuente no puede tirar agua dulce y agua salada a la misma vez. Eso es correcto. Tú no puedes ser pecador y la justicia de Dios al mismo tiempo. Una vez que tú has venido a Cristo, tú eres la justicia de Dios y estás en el Espíritu siempre. Porque el estar en el Espíritu no depende de que ahora entré en el Espíritu. No, eso es una mala concepción que tenemos en la iglesia, un mal concepto. La realidad no es hoy estoy en la carne y mañana en el Espíritu. No, no, no. Tú puedes tener pensamientos carnales, pero tu naturaleza jamás podrá ser de nuevo la naturaleza carnal. Es un día que te sientes así bien espiritual y el otro día dices, estoy en la chuleta, ¿no? Exacto, pero eso ya no puede ser porque tú eres una nueva creación. Ya tú no puedes tener la naturaleza de carne. El pecado está en tu cuerpo, pero tú ya no eres carnal, tú eres espiritual. No importa, acuérdate, cuáles sean tus obras. Y no estamos diciendo, ok, pastor, usted lo que está dando es una licencia para pecar. No, 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 al contrario. Estamos diciendo que si tú naciste de nuevo, tú no quieres pecar. Pero sabemos que porque el pecado está en tu cuerpo, vas a pecar. No importa que tú creas lo que yo estoy diciendo, no. Si tú eres cristiano, tú sabes que tú pecas. El problema es que muchas veces pensamos en el pecado como los pecados, como dicen, pecados grandes, el adulterio, la fornicación, todas esas cosas. Pero cosas tan simples como a poder hacer el bien y no hacerlo es pecado. Eso es considerado pecado, la Biblia dice, así que todos los días nosotros pecamos. Si tú fallas una sola ley, te haces culpable de todo. Así que no podemos justificarnos nunca por esa acción. Tenemos que reconocer que si no fuera por la sangre de Cristo, tuviéramos perdido. Si tu esposa te pregunta si este peinado le queda bien y tú sabes que no le queda bien y le dices que sí, ya estás pecando entonces. Ahí estás poniendo tu vida a riesgo de muerte. La realidad es que en Romanos 8, lo que el Pablo está explicando es que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Pastor, para ir al grano de lo que ya es obvio, ¿puede un cristiano perder su salvación? La respuesta simple es no. Pero para aquellos que necesitan más evidencia, miremos a la epístola de los Hebreos, que por cierto, es importante enfatizar que fue escrita a los hebreos y no a la iglesia pentecostal, para que podamos mantenerlo en contexto, lo que vamos a leer. El versículo 1 del capítulo 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. En otras palabras, ¿cuál era el propósito de la ley? Bueno, si la cumples, hacerte perfecto. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo fue declarado perfecto porque cumplió la perfecta ley de Dios. Pero nosotros no podemos. Por lo tanto, mira el plan de Dios. Dice que Jesús entrando en el mundo vino para hacer el perfecto sacrificio. Si brincamos al versículo 10, dice, en esa voluntad de Jesucristo venir a la tierra como el sacrificio perfecto de la demanda de Dios, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Escucharon bien eso? Tu santificación depende de la ofrenda de Cristo hecha una vez y para siempre. Tú no puedes hacer nada para santificarte, ya tú eres santo. Muchas personas me dicen, pastor, ¿y por qué entonces la Biblia dice, el que está santo, santifíquese más? Bueno, oye lo que estás diciendo, el que está santo. Está declarando que ya tú estás santo. ¿Por qué dice santifícate más? Porque la palabra santidad quiere decir separación. Está diciendo, si ya tú has sido separado para Dios, pues sepárate más del mundo. Renueva tu mente más, límpiate más, escucha más de la palabra de Dios. Pero tu santidad no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Cristo hizo por ti. Ahora miren el versículo 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, dice, esperando hasta que su enemigo se ha puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los que hemos sido llamados, los santificados. En otras palabras, cuando dice de aquí en adelante, está esperando a que los enemigos se han puesto debajo de sus pies, está hablando de la culpabilidad y de las cosas que todavía la iglesia no ha tomado dominio. La iglesia se siente culpable, sucia, porque cuando se miran en la palabra no saben que la gracia es para ellos, piensan que es la ley. Los enemigos de Dios es la culpabilidad y condenación que está en la mente de los cristianos, en su conciencia, y por causa de ella no podemos ser efectivos. ¿Alguna vez no te ha pasado que tú has querido orar por alguien, tal vez de una enfermedad, pero Satanás trató de acordarte de tus pecados, de lo que habías hecho, y te sentiste como no calificado? Bueno, a mí también me ha pasado. Por eso es que es tan importante el tener el conocimiento
de la gracia, para que el enemigo no te descalifique en pensamiento. Cuando el enemigo te diga, mira, acuérdate de la pelea que tuviste con tu esposa o tu esposo esta mañana, acuérdate de la mentira que dijiste, acuérdate de lo que pasó. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Es verdad, cometí un error, pero ya todo eso está bajo la sangre. Por lo tanto, voy a renovar mi mente, voy a dejar de hacer eso basado en la gracia y no en la demanda de la ley. Mira lo que dice el versículo 14 nuevamente. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y el Espíritu Santo también es testigo de eso, diciendo, ahora va a ser diferente. La ley no la voy a poner en tablas de piedra, la voy a grabar en sus corazones y en sus mentes. En otras palabras, la nueva programación, el nacer de nuevo, viene con una programación nueva. Por eso es que uno no quiere pecar, porque ya tiene la ley escrita en su corazón. Exacto. Dios no la escribió ahí para que la tengas que hacer ahora. Es para que la hagas automáticamente. En otras palabras, yo ya sé que no debo de mentir, sé que no debo de matar, sé que no debo de hacer todas esas cosas. Naturalmente, ya yo estoy programado de esa manera. Pero, acuérdense la ley que está en el cuerpo, cuando la concupiscencia me tiente y me haga caer por la debilidad, vuelvo a la sangre de Cristo que ya está sobre mí. No tengo ni que aplicarla, ya está sobre mí. Cristo me limpió de todos los pecados. Por eso el versículo 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Y por qué Dios le dice eso a los hebreos? Porque en la ley Dios decía, yo juzgaré la transgresión de los padres en los hijos hasta la cuarta generación. Pero aquí dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, corazón sincero, en plena certidumbre de fe, que estoy purificado, mi corazón está purificado de mala conciencia. Ya no tengo conciencia de pecado, ahora tengo conciencia de Cristo. Y dice, mantengamos firme sin fluctuar esa profesión, la profesión de mi esperanza, que estoy salvo, perfectamente salvo, una vez y para siempre. Y para hacer una corrección más, en el versículo 26 o 27 en adelante, cuando la gente dice, bueno, pastor, pero aquí dice que si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Acuérdate que Dios le estaba hablando a los hebreos y le estaba hablando a ellos que si ellos después de haber escuchado esta revelación rechazaban la verdad de que Cristo es el verdadero sacrificio, ya no existe otro sacrificio para poderte salvar. Así que esto no es para los cristianos. Pablo le estaba hablando a los hebreos diciéndole, después de rechazar a Cristo como la verdadera ofrenda de Dios, ya no hay más, no hay otro sacrificio que valga delante de Dios. Así que dejemos los sacrificios animales y vamos a la perfección de Cristo. Bueno, pastor, no hay duda que esta revelación produce una gran libertad en todo aquel que puede recibirla. Algo importante que tenemos que mencionar es esto. Yo quiero que todo el que haya escuchado esta enseñanza entienda esto. Delante de Dios tú estás perfecto. No hay absolutamente nada que tú puedas ahora cometer, si has nacido nuevo, en cuanto a pecado, que te descalifiquen a ti del amor de Dios. Por eso es que lo que leímos ahora dice, acércate con un corazón sincero. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho dar en la iglesia, que es el de un amigo que tiene una deuda con otro amigo. Por causa de la deuda, el amigo rompe la relación, no puede mantener una relación íntima con su amigo porque no le puede pagar la deuda. Pero imagínate que ahora venga otro amigo tuyo que sea multimillonario y le pague la deuda a tu amigo. Pero en vez de pagarle la deuda que tú le debías, digamos que sean $10,000, le paga $1,000,000 en vez de $10,000. ¿Qué va a suceder con esa relación? Se va a reparar. Por causa de que ahora tú te sientes como que la deuda fue paga. Eso es lo que Dios quiere que tú sepas. Que tu deuda no solamente ha sido paga, ha sido sobrepagada. Porque en vez de pagar lo que tú debías, Cristo vale mucho más. Cristo es mucho más del pecado tuyo. Él vale mucho más de todo lo que tú puedas haber hecho, no solamente en el pasado, pero también en el futuro. Así que Dios está totalmente satisfecho con la paga de Cristo. Nunca te va a demandar a ti lo que le demandó a Cristo porque fuera injusto cobrarte a ti de nuevo lo que ya le cobró a Cristo. Yo quiero que tú sepas que tú puedes descansar en tu salvación, tú puedes descansar en esa confianza y acercarte más a Dios. Gracias, pastor. Bueno, tristemente hemos llegado al final de nuestro programa, pero no se pongan tristes. Queremos recordarles que estamos en esta emisora
la estación de la familia 89.1 FM, todos los domingos a las 2 de la tarde. Y este programa ha sido bendición para ti. Ayúdanos dejándole saber a otros, rega la voz, que pueden escucharlos a través del internet en vivo con sus computadoras o sus teléfonos inteligentes. Para más información sobre este tópico, oración o la ubicación de nuestra iglesia, llámenos al 863-424-4219. Repito, 863-424-4219. Este ha sido su programa Conocimiento en Acción, Mesa Redonda, auspiciado por la Casa de Fe Internacional, donde el conocimiento de la gracia de Dios es tu éxito, con el pastor Freddy Baño, con Elsa, Federico y por supuesto con su anfitrión Leo, deseándoles muchas bendiciones. Y recuerde que este es el año de tu mayor revelación en el conocimiento de la gracia y el favor inmerecido de Dios.